Hola chicos, muy buen día. Eh, para esta semana vamos a dar inicio a la geometría, ¿sí? Entonces el tema principal que vamos a empezar a desarrollar son las figuras 2D o 3D, figuras en dos dimensiones y en tres dimensiones. Recordemos que la geometría es el estudio de las medidas, de los ángulos, de las proporciones, de las figuras geométricas en dos dimensiones, en tres dimensiones que podemos encontrar en nuestro entorno, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hacer un repaso de cuáles son aquellas figuras 2D. Entonces encontramos que las figuras 2D principalmente se clasifican como polígonos. Los polígonos son figuras completamente cerradas y cada nombre corresponde de acuerdo a la cantidad de lados que tenga cada figura. Entonces, por ejemplo, el cuadrado, en este caso es un cuadrilátero que tiene 4 lados y la medida de todos sus lados es la misma. Un triángulo, en este caso es un polígono de 3 lados. La misma palabra dice de triángulo, 3 lados. Rectángulo es un polígono de 4 lados con la siguiente característica, que sus lados opuestos son iguales o también se podría decir paralelos. Está formado en este caso por ángulos rectos. El trapecio también tiene la particularidad que cada uno de sus lados, que están en este caso opuestos, tienen la misma medida, pero en este caso estos dos lados están inclinados, ¿ya? Y el círculo, en este caso, es un polígono que es completamente redondo, ¿ya? Y podemos encontrar o podemos hablar de, en este caso, de radio, podemos hablar de perímetro también, de diámetro, etcétera. Entonces, estas son las figuras 2D que me van a permitir determinar y hallar y formar las figuras en tres dimensiones, ¿ya? ¿Por qué se habla de dos dimensiones? Porque estaríamos en este caso hablando de tanto base, la base donde se apoya, como la altura. La base, la altura, la base y la altura. La base y la altura. Y en este caso el círculo es el único que no tiene base ni altura, sino que tendría un radio, ¿ya? Pues ¿en qué objetos podemos observar las figuras en dos dimensiones? Entonces, por ejemplo, en esta etapa podemos observar un círculo, ¿ya? En la parte superficial, ¿ya? En, en esta caja podemos observar también la medida de un cuadrilátero, ¿sí? Un polígono formado por 4 lados, la parte de la cara. Bien, en esta caja de fósforos también podemos observar, por ejemplo, en la caja de la parte superior, la parte de arriba, un rectángulo, ¿sí? En este objeto también podemos encontrar un círculo, ¿ya? Entonces, si observamos diversos objetos del cotidiano de los que podemos encontrar, podemos relacionar las figuras 2D y observarlas para poder de alguna manera construir estos objetos, ¿ya? Bien chicos, ahora les voy a explicar en qué consisten primero los cuerpos geométricos o figuras en 3D. Entonces los cuerpos geométricos, recordemos que en este caso son aquellas figuras que comprenden eh, un ancho, un largo y una profundidad, ¿ya? Entonces en este caso los cuerpos geométricos los podemos dividir como poliedros o cuerpos redondos. Entonces vamos a empezar a desarrollar los poliedros. Entonces los poliedros son aquellos donde todas sus caras son superficies planas. Entonces, por ejemplo, encontramos los primas y las pirámides. Entonces vamos a empezar por los primas e identificar algunos elementos. Entonces, por ejemplo, el cubo. Aquí tengo, por ejemplo, un cubo de Rubik. En este caso, observamos este cubito que es sólido, ¿sí? Cuando hablamos de un cuerpo geométrico, normalmente podemos hablar de una figura sólida o de una figura que comprende un volumen también, ¿ya? Entonces, en este caso, esta figura llamado cubo que se encuentra dentro de los prismas, vamos a observar cuántas caras tiene. Entonces la cara, recordemos que son las partes que se encuentran alrededor, ¿sí? Y en este caso que permiten formar esta figura. Entonces vamos a observar cuántas caras tiene. Entonces aquí arriba hay una, a los lados
2, 3, 4, 5 y la de la parte de abajo 6. Entonces el cubo tiene 6 caras y la característica es que las 6 caras son iguales, son las mismas, ¿ya? De todos los cubos. ¿Cuántas aristas? Entonces, ¿qué es una arista primero que todo? Una arista es esta línea en este caso que une por lo general dos caras, ¿sí? Entonces la unión de dos caras sería esta línea y a esta línea recta se le llama arista. Aquí también tendríamos otra línea recta aquí en la parte de superficial, una línea recta llamada arista, y aquí tenemos otra. Entonces, ¿cuántas aristas tenemos en el cubo? Vamos a contarlas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora le damos la vuelta: 8, 9, 10, 11 y 12. 12 aristas, ¿ya? Y ahora, ¿qué serán los vértices? Los vértices es la unión de tres aristas. Entonces observamos estas esquinas de alguna manera. Las esquinas del cubo corresponderían a los vértices. La unión, en este caso, de tres aristas, ¿sí? Vamos a ver cuántos vértices tiene. 1, 2, 3, 4. Si le damos la vuelta: 5, 6, 7, 8. Y no tiene más vértices, ¿ya? 8. Y de esa manera podemos ir completando la tablita de las actividades que están por claro, ¿ya? Entonces, ese sería el cubo. Y ahora continuamos con el paralelepípedo. Entonces, una caja de este tipo, por ejemplo, puede darnos una idea de qué es un paralelepípedo. También en este caso es un cuerpo geométrico, es una caja de cartón. Entonces observamos, a diferencia del cubo, sus caras ya no todas tienen la misma medida, ¿ya? Entonces en este caso las caras que son opuestas sí tendrían la misma medida. Cuando hablamos opuestos quiere decir que son contrarias, ¿ya? O las que están al frente una de la otra, ¿ya? Entonces este sería un cuerpo llamado paralelepípedo, ¿sí? Porque hablamos de que sus caras, por ejemplo, esta cara de acá con la cara de atrás, son paralelas, ¿ya? Es decir, se encuentran a una misma distancia. Esta con esta también serían paralelas y esta con esta serían paralelas. Recordemos, cuando hablamos de base también es donde se apoya, en este caso, el objeto, ¿ya? Donde se apoya la base. Entonces, esta, como corresponde a los poliedros, paralelepípedo y cubo, tienen la misma cantidad tanto de caras como de aristas y de vértices, ¿ya? Pero la única diferencia es su forma, ¿sí? Esta es completamente igual, ¿ya? Y esta no, ¿ya? No todas sus caras son iguales, para tenerlo muy presente. Entonces, ese será el paralelepípedo, que correspondería a uno de los poliedros llamado prismas, ¿ya? Bien. Y si hacemos el conteo, por ejemplo, de las caras, vamos a observar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la de abajo, 6 caras. Vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aristas, recordemos que no son estas líneas donde se unen normalmente dos caras, ¿ya? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelta, 9, 10, 11 y 12. 12 aristas, igual que el cubo. Entonces a esta forma se le llama paralelepípedo, ¿ya? O una caja rectangular. Bien, chicos, continuamos con los poliedros y dentro de ellos vamos a encontrar también las pirámides. Las pirámides normalmente tienen una base triangular, una base cuadrada, y se habla de una cúspide. Normalmente están formadas por triángulos y cuadrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la torre de Big Ben de Londres, que está formada por varias figuras geométricas, ¿cierto? Tiene cuadrados, por ejemplo, rectángulos. En la parte de abajo tiene un trapecio, ¿sí?
la parte de acá tiene un trapecio, donde se encuentra el reloj, un cuadrado, y el reloj como tal un círculo, entonces tiene varias formas. Ahora, lo que nos interesa es la parte de arriba, la parte superficial, que está formada por una pequeña pirámide, ¿sí? Entonces esta pequeña pirámide, si nos damos cuenta, tiene una característica, que la base donde se apoya la pirámide es un cubo, pero una de sus caras debe ser un cuadrado. En este caso, esa sería una cara de la pirámide. Entonces, ¿cuántas caras tiene esta pirámide? Vamos a contar. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, y la parte de la base 5 caras. ¿Cuántas aristas? Recordemos que las aristas es donde se unen dos caras, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 aristas. ¿Y cuántos vértices? Entonces la cúspide, que sería la parte más alta, sería un vértice, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Y algo muy importante, que esta pirámide de la parte superficial de la torre está compuesta tanto por triángulos y la base por un cuadrado. ¿Listo? Bien, chicos, de esta forma tenemos aquí el ejemplo claro de una forma geométrica aplicable a la vida cotidiana. Chicos, ahora pasamos a los cuerpos redondos. Entonces, estos cuerpos tienen al menos una superficie curva, y algunos tienen superficies planas y otros no, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero por el cilindro. Entonces aquí tengo, por ejemplo, esta forma, una caja de papas, que en este caso está relacionada con un cilindro. Primero, ¿por qué con un cilindro? Porque está compuesto por una cara de la parte superficial, que es redonda, y una cara de la parte inferior, que también es redonda. Es decir, está compuesto por dos círculos, uno de arriba y uno de abajo. Y la parte del alrededor del cuerpo también, en este caso, corresponde a un cuerpo redondo, ¿ya? Entonces, este cuerpo redondo solamente tiene una y dos caras, ¿ya? Tiene esa característica de que tiene únicamente dos caras. ¿Cuántas aristas tiene? No puede tener aristas porque no tiene líneas rectas, solo líneas curvas. Entonces, tiene 0 aristas y 0 vértices, porque si no tiene arista, desde luego no va a tener vértices. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos un ejemplo bien claro. Esta es la forma de un cilindro, ¿sí? O de un cuerpo redondo, ¿ya? Bien. Ahora pasamos al cono. Entonces aquí tenemos un cono que es muy fácil de construir. Normalmente esos conos se utilizan en la parte de los transportes, en la parte del transporte, ¿sí? Entonces, este cono tiene la siguiente característica. Tiene una cara, en este caso circular, que es donde se apoya. Si uno lo apoya, en la parte inferior donde se apoya observamos un círculo. Si lo observamos de esta forma, también podemos observar el círculo, ¿ya? Además tiene su superficie lateral es completamente curva, y la parte superior, en este caso la cúspide, que es lo que está en la parte de arriba, tiene un vértice. Entonces eso implica que este cuerpo redondo solamente va a tener una sola cara y va a tener un solo vértice, ¿ya? Entonces, una cara y un vértice. Y a esta forma le llamamos cono, ¿ya? Tiene en este caso estas características. Y para finalizar, chicos, vamos a observar una esfera, bueno, lo más parecido a una esfera, que puede ser en este caso un globo o también una pelota, ¿sí? O un balón. Entonces, si observamos, este globito tiene toda su forma, es completamente circular. Es decir, tiene solamente una superficie curva. No podríamos hablar de vértices,
no podríamos hablar de aristas y no podríamos hablar en este caso de caras, ¿ya? Entonces toda la superficie es completamente redonda y a este objeto se le llama normalmente una esfera, ¿ya? Entonces la esfera tiene 0 caras, 0 aristas y 0 vértices. Y es un cuerpo en este caso redondo, ¿ya? Para tenerlo muy presente. Listo chicos, ya con esto finalizaríamos esta parte de las figuras. La idea era identificar, reconocer algunos elementos importantes de nuestro entorno y de qué manera podemos comparar cómo a partir de las figuras 2D observamos en las figuras 3D la manera en que se pueden formar, ¿ya? Cuántas aristas tienen, cuántas caras, cuántos vértices e identificar en qué objetos del entorno podemos encontrarlos. Listo. Entonces ya con eso finalizamos la clase. Espero hayan entendido y cualquier pregunta estaré muy atento. Cuídense mucho. Saludos.